El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, es una gran alegría unirme a mi vicario encargado de los movimientos y las hermandades y unirme a todos ustedes en el día de hoy, en la fiesta de Cristo Rey, dado que justamente ustedes tienen justamente la condición de laicos, que es la condición básica de Jesús. Jesús no fue de la tribu de Leví, ni un sacerdote. Jesús viene de la tribu de Judá, de donde como máximo salían los dirigentes de Israel. Y esto es importante porque Jesús nunca aspiró, como no aspiraron tampoco los propios miembros de la familia de Judá, a dirigir el mundo a través del poder, y cuando se equivocaron por hacerlo, fracasó el reino y fue necesario recapacitar durante largo tiempo. En su lugar surgieron los sacerdotes para tomar el poder, lo que llevó a una peor ruina de Israel. No 60 o 70 años de exilio, sino la desaparición definitiva de Israel de la historia, solo recuperada con una maniobra política en los años 60. Y por esa razón, la búsqueda del poder es siempre un peligro cuando se hace justamente no para servir, sino para ser servido. Y Jesús es un hombre del pueblo que, así como la gente a David le decía: tú eres de nuestra sangre, nosotros también podemos decirle al Señor: tú eres de nuestra sangre. Tú eres un laico común como cada uno de nosotros. Incluso lo podemos decir los sacerdotes y los obispos, porque nadie es obispo ni sacerdote si es que no es primero laico, si no es un hombre del pueblo, si no es un hombre que
llamado por Dios en el corazón de la vida cotidiana, decide seguirlo porque el Señor nos llama y nos comunica su espíritu y vamos caminando con Él. De allí que cuando se celebra esta fiesta, tenemos que hacer una pequeña diferencia con los reyes de la tierra que tienen justamente pretensiones distintas a las de Jesús. Hubo, cuando Pío XI declaró esta fiesta para fines de octubre, que después fue cambiada en su fecha en 1969 por la reforma de Pablo VI, dejándola al final del año litúrgico, hubo una cierta exaltación de la idea de que Jesús era una especie de competidor con los poderes terrenos y era superior a ellos, y por lo tanto la Iglesia era superior al poder político. Esa celebración triunfalista del poder de Jesús sobre los poderes terrenales tiene sus ambigüedades. Y el Papa Pablo VI por eso quiso ponerla al final del año litúrgico para decirnos que Jesús es Rey del universo porque está en el corazón de la creación y de la historia. ¿Y por qué está en el corazón de la creación y de la historia? Porque Él es el Hijo en base al cual todo fue creado y todo marcha en la historia. ¿Y qué imagen es esa? Es la imagen del Hijo amado que entonces está escondida en toda la creación como creación amada y en todo ser humano como ser humano amado. El ser imagen y semejanza de Dios por parte de los humanos y de la creación no quiere decir que somos entonces la divina pomada. Un grupo de creídos que piensa que porque Dios está con él puede hacer lo que le da la gana, que puede hacer la historia a su modo porque poseído de Dios puede disponer de los demás y maltratar. Ser a imagen y para ser semejantes a Dios es ser amados y aprender a amar como Dios nos ha amado. Y por esa razón, esta fiesta se llama Jesucristo, Señor y Rey del universo, porque es Rey como fundamento de amor al cual todos siempre podemos regresar para reconstruir este mundo lleno de pecado y lleno de mal. Y por esa razón, ser laico es el primer paso para poder entrar en ese amor. Laico viene de laos, que es una palabra griega que significa pueblo. Y el primer paso para ser verdadero cristiano es ser bautizado como un hombre del pueblo de Dios, una mujer del pueblo de Dios. Y sin ella, ninguno es verdadero cristiano. Lo digo de una vez porque ustedes que pertenecen a hermandades y a movimientos, algún día alguno de los dirigentes de su movimiento puede decirle, tú te vas del movimiento. En cambio, en la parroquia no podemos decirle a una persona, tú te vas de la parroquia. Estamos condenados a aceptar a todos. En cambio, en el movimiento, tú no cumples, ¿no?, con el carisma del movimiento, te vas. Pero de la parroquia, que es el signo que dejó el Señor para acoger a todos, de la Catedral de Lima, nadie me puede sacar. Solamente los que tienen que cuidar en la noche. Pero no por que alguien me expulse de mi iglesia, porque la iglesia es para todos y es sobre todo para el pueblo. Agradezco a Rafael que ha mencionado que el Papa está en Japón, porque me hacía recordar que esta mañana el Papa visitó Nagasaki
y visitó el pueblo que fue destruido completamente por la bomba atómica, Hiroshima. Y ahí el Papa rezó no solamente por los mártires de la Iglesia, sino por el pueblo sencillo que fue destruido y asesinado. Como un amigo me decía de una meditación que nos hizo el Padre Arrupe, que presenció esa terrible tragedia, decía, parecía que el aire desaparecía y que nos quemaban el aire. Y la gente se ahogó porque faltó el oxígeno. Hermanos y hermanas, nuestro pueblo vive tragedias y en medio de esas tragedias aprende a sufrir en medio de la dificultad. En el texto del Apocalipsis que leíamos al inicio de este mes, se dice que hay una gran muchedumbre que viene y pregunta al anciano, ¿quiénes son esos que vienen con vestidos blancos? Y el Señor responde, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. El pueblo pobre y sencillo del mundo sufre. Ese es el pueblo laico fundamental, sea o no cristiano. En él se ha encarnado el Señor y él es imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos de esa carne y de esa sangre y nos debemos a ellos. Nos debemos a la gran mayoría del mundo que no pertenece ni a la iglesia, ni a los movimientos, ni a las hermandades. Y si creamos las hermandades, los movimientos y la iglesia por obra del Espíritu Santo, es porque nos reunimos para servir, no para servirnos de la gente. Y por eso tenemos que estar pensando todo el tiempo en cómo no nos servimos nosotros y hacemos nuevas formas de servir. Cómo ayudamos a promover la vida del pueblo con sinceridad y sencillez. Y lo digo con toda sinceridad, hermanos y hermanas, en este camino hacia la Asamblea Sinodal. No podemos convertir las parroquias y las comunidades cristianas del pueblo en comunidades del movimiento tal o del movimiento cual. Esta parroquia es milagrosa porque es del Señor de los Milagros. Esta es linda porque es el Señor de la belleza. Y esta otra es así porque pertenece a mi grupo y ya todos de la parroquia son del mismo movimiento. Eso es una aberración. Porque la iglesia matriz que está al servicio de todo el pueblo, si necesita la ayuda de los carismas, es justamente para producir en el pueblo el camino de esperanza, al modo que el pueblo mismo, en su cultura, en su barrio, en su lugar, en su localidad, aprenda según su intuición del Espíritu. Y este servicio que ustedes pueden hacer, dado que gracias a Dios se han reunido, debe ser un servicio gratuito y sin cálculo. En la historia de nuestro país, que al inicio vinieron sobre todo las congregaciones dominica y franciscana y otras más, empezó esta historia también muy parecida. De allí que en algunas partes decimos parroquia franciscana, parroquia dominica. Porque nos hemos habituado porque siempre están ahí los dominicos o los franciscanos, los agustinos o los mercedarios. Pero con los años, estas grandes comunidades que vinieron han aprendido a que ante todo hay que ser parroquia antes de ser franciscana o dominica. Imprimen con delicadeza el carisma que recibieron del Señor, pero fortalecen al pueblo y ayudan a que ese pueblo vaya por donde quiera, no por donde los dominicos o los franciscanos quieran, porque estamos al servicio de un pueblo que tiene una identidad única
somos cristianos, somos de Cristo. Y Cristo significa el Hijo de Dios que nos ama para nosotros brindarnos en amor. Lo digo porque la historia se repite. En la primera etapa, cuando uno es hincha de un movimiento o de una hermandad o de una congregación, todos quieren ser de la congregación y no pensamos que hay muchos que no quieren. En la segunda, ya cuando pasan los años y a veces pasan siglos, uno descubre la realidad. El pueblo tiene su camino. Por eso la variedad es importante, porque Dios nos ha hecho a todos distintos y ha hecho posible que cada uno de nosotros podamos aspirar a cultivar algún aspecto especial y grande de nuestra fe, que es signo de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, es necesario que consideremos que siempre son más los que no están en grupos, movimientos, congregaciones ni comunidades, e inclusive parroquias, siempre son más que los que están. Y nos debemos a esos, a las periferias existenciales que dice el Papa, respecto a la cual debemos estar en salida, y no en salida para luego traerlos y meterlos de las orejas a nuestros movimientos o a nuestras parroquias, sino para que vayan muy felices por su camino. Porque la iglesia es signo y sacramento de salvación en medio del mundo. No es un partido político, no es un club, no es una organización cerrada que ve la historia como si el resto no importara. No es una secta. Y por lo tanto, somos un grupo de servidores. Eso no es una cosa que les digo a ustedes solamente, sino que está en los evangelios. Pero ha sido un poco mal interpretado en las traducciones. La famosa frase, hombres de poca fe, en realidad es grupículo de creídos. Eso les decía a sus discípulos, oligopistoi. Oligo, lo conocen, ¿no? Poco. Pistis, fe. Creídos de la fe. Grupito de selectos que desprecian a la gente. Y eso se los dijo justamente a los apóstoles en la primera bienaventuranza. ¿Por qué razón? Porque los discípulos, cuando Jesús va a hablar, el grupito de los apóstoles se separa y sus discípulos se acercaron, se separaron de la chusma. Y entonces, ¿qué cosa les dice el Señor? Cambia la bienaventuranza de Lucas, bienaventurados los pobres, y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, que significa los que hacen la voluntad del Padre de servir a los pobres y no de separarse como una élite. Y repite varias veces. Jesús les dice eso que llamamos en criollo una chapa. Les dice su chapa a los discípulos todo el tiempo para recordarles que son unos elitistas, que siempre quieren separarse, salvarse ellos y no con la gente y a la gente. Y lo digo hoy día con todo el cariño como arzobispo de ustedes, porque tenemos que caminar en una iglesia en donde nuestro pueblo se promueva, crezca, madure. ¿Y por qué razón? Porque los que somos dirigentes, las élites que llamamos, los que tenemos nuestro grupo, nos hemos habituado a mandar de arriba para abajo, no a promover. Por eso las personas tiemblan ante los curas, tiemblan ante el obispo, tienen miedo, tiemblan ante ciertas presentaciones triunfantes que a la gente le hacen temblar. Y no sería raro que a nosotros también nos encantara hacer temblar a la gente, para que tengan respeto por la autoridad. Hermanos y hermanas, la autoridad se evidencia con su comportamiento. No se necesita hacer separaciones ni estridencias para que las personas obedezcan o tengan un sentido de amor al Señor y a la iglesia. No se necesita.
se necesita simplemente tratar con amistad, con cariño. La autoridad se gana a través del proceso mismo. No somos verdugos, somos padres, somos madres, somos servidores. Ayudémonos mutuamente en ese camino. Se los dije la primera vez en una reunión que tuvimos en el seminario de Santo Toribio con los que participaban en la reunión para iniciar el año académico de la facultad. Quiero pedirles hoy día nuevamente que todo lo que sea obstáculo para desarrollar una iglesia de todos, especialmente de todos y de todas, especialmente para los más pequeños, que necesitan construir sus formas de iglesia propias, allí donde estén, en el camino donde se pueda vivir la vida cristiana según condiciones que no son las nuestras, nosotros todos acordemos respetar. Y lo digo porque en estos días que ya concluimos, han habido críticas funestas en la iglesia contra el sínodo de la Amazonía y contra el Santo Padre Francisco. Miren, ¿no? Están adorando la Pachamama. Yo creo en Jesucristo. Nadie ha adorado la Pachamama. La Pachamama es una madre tierra que es un don de Dios y por el cual damos gracias. San Francisco dice, y por la hermana madre tierra, la hermana Pachamama, San Francisco. Y lo digo porque como esa gente sencilla no está en nuestros horizontes y nosotros somos urbanos y estamos habituados a nuestros ritos, no podemos comprender la grandeza de que hay una iglesia masónica flotante, que se mueve en canoas y que peregrina y aprende a decir al Señor en Aguajún, en Amuecha, en Shipibo. Fue el problema de toda la iglesia en la historia, el cómo decíamos a Dios desde las nuevas culturas. Sectores de España creían que nosotros no teníamos alma y que había que entonces darnos el alma española para poder ser personas. Y así se quería transmitir por medio de la cultura el Evangelio. El Evangelio anida en todas las culturas y en todos los seres humanos, porque Dios ha venido para toda la humanidad y es el Rey y Señor del universo. Pero es un Rey crucificado. La última tentación es esa. Si eres el Mesías, bájate de la cruz. 3 veces dicho, primero, por los magistrados que lo juzgaron y lo condenaron. Segundo, por los soldados. Y tercero, por los propios malhechores. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si Jesús se baja de la cruz? Hoy día la violencia sería legítima. Se hubiera bajado para matar a todos esos sinvergüenzas. Y los perdonó. Los perdonó porque es el rey pobre, el rey esclavo, el rey siervo y servidor de la gente, el rey sirviente. Y esa tiene que ser la iglesia. Y desde el siervo de Yahvé, cantos que fueron compuestos por Isaías a un personaje que no es tan misterioso ya, porque la ciencia se ha encargado de esclarecer. Es el último rey asesinado por los sacerdotes. Fue el antecedente más importante de la figura de Jesús, que finalmente Jesús cumple como destino del Padre, como Hijo mismo de Dios, que toma la forma de aquel que se solidariza con el sufrimiento y pasa por las mismas de la gente para dar vida a todos. Que esta fiesta no nos llene de triunfalismo, sino de bondad. Que nos llene de los mismos sentimientos de Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no se creyó igual a Dios, sino que se anonadó. Y solamente así el Señor lo levantó y le dio el nombre sobre todo el nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Ayudémonos en este camino, porque estamos todos incluidos, incluido yo mismo
y toda la conferencia episcopal y todos los obispos del mundo y todos los papas que vendrán. O somos como Cristo o la Iglesia no significa nada. Ayudémonos, hermanos y hermanas.